Muy bien, ahora vamos a adentrarnos en estos locos años 20, ¿no? Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito más de Hubble, el cual ustedes todos habrán escuchado hablar. Edmund Hubble, la constante de Hubble, la expansión del universo, etcétera, etcétera. En el año 1924, vamos avanzando lentamente, en 1924, Hubble le escribe una carta a Shapley, ¿se acuerdan de Shapley? Dice, estará interesado en escuchar que he encontrado una variable cefeida en la nebulosa de Andrómeda. O sea, esto va a ser revolucionario. Por lo siguiente. He seguido esta nebulosa esta temporada tanto como el clima me lo permitió. Y en los últimos 5 meses he distinguido 9 novas y 2 variables. La distancia resulta ser algo más de 300.000 parsecs. Tengo un presentimiento de que más variables serán encontradas mediante examen cuidadoso de exposiciones largas. Shapley todavía no estaba del todo convencido, por más que el debate había quedado abierto, ¿no? Yo les dije que después el que iba a ganar era Curtis, pero digamos, Shapley, para convencerse del todo, hubo que esperar hasta el 1924, cuando Hubble le cuenta, por carta, que encuentra una variable cefeida en la nebulosa de Andrómeda. Aplica la relación período-luminosidad absoluta, ¿no?, de Henrietta Leavitt, y concluye que está a 300.000 parsecs, que son 1.000.000 de años luz más o menos, ¿no? Bueno, hoy en día sabemos que está a 2 millones de años luz. Después vamos a hablar por qué tenía ese error Hubble, pero dice Shapley, esta es la carta que destruyó mi universo. O sea, a partir de esta carta, ya Shapley no pudo más defender su teoría y tuvo que aceptar que Andrómeda y otras nebulosas de espirales eran otras galaxias, tan importantes, tan grandes, tan significativas como nuestra Vía Láctea. Al descubrir cefeidas en Andrómeda, así como Shapley, ¿no?, al descubrir cefeidas en cúmulos globulares, multiplicó el tamaño del universo por 10, básicamente lo llevó digamos, de 3.000 años luz a 30.000, por decir algo. Al descubrir Hubble variables cefeidas en Andrómeda, lo multiplicó por otro factor 10 o más, yo diría por un factor 30 incluso. O sea, llevó a decenas de miles de años luz a 1.000.000 de años luz. Acá puse una típico gráfico de esa época de la variación de la luminosidad. O sea, acá, digamos, al identificar una cefeida en Andrómeda, ¿cómo la identificó? Y por esta curva. Una curva similar a la que tienen todas las cefeidas. Pero además, fíjense, en 5 meses descubrió 9 novas y 2 variables cefeidas. Ahora vamos a hablar un poquitito de Hubble. Que es el que le da, si quieren, el puntapié final al puntapié inicial que le había dado Curtis, ¿no?, a la segunda revolución observacional, que es el descubrir, o el de ya, digamos, dejar fuera de toda duda que Andrómeda y otras nebulosas espirales son otras galaxias independientes de nuestra galaxia Vía Láctea. Bueno, Hubble fue oriundo de Missouri y, bueno, falleció en California. Llegó a ser campeón de salto en alto en Illinois, muy deportista. El padre lo mandó a estudiar leyes en Oxford, ¿no?, en el Reino Unido. Pero él, que por un lado quería satisfacer el deseo del padre, lo satisfizo, se recibió, pero sin que su padre supiera, en Oxford cursaba materia de astronomía también, a escondidas, digamos, de su padre. Después se dedicó a lleno a la astronomía. Entonces, como les dije,
En 1924 detecta estas cefeidas en Andrómeda y demuestra entonces que Andrómeda es otra galaxia. Muy bien. A partir de ahí, el trabajo de Hubble se acelera en los siguientes años, de la mano también de un ayudante, Milton Jameson, para ubicarnos un poquito en la época. Estamos en 1928, 4 años después de que Hubble directamente confirma que Andrómeda es otra galaxia. En una reunión de la Unión Internacional de Astronomía, en Holanda, se encuentra con De Sitter, discute distintas teorías cosmológicas, Hubble conoce que hay soluciones a las ecuaciones de Einstein en donde el universo se expande, que de hecho la mayoría de las soluciones cosmológicas a las ecuaciones de Einstein dan un universo que se expande o se contrae, ¿no? Todo eso se lo cuenta De Sitter. Entonces, cuando regresa Hubble al observatorio en el Monte Wilson, que era donde trabajaba en esa época, decide ver si es verdad o no la teoría de De Sitter. O sea, De Sitter lo que decía es, yo creo en la teoría de la relatividad de Einstein. Y la teoría me dice que lo más probable es que el universo esté expandiendo o contrayendo, ¿eh? Entonces Hubble dijo, voy a ir a comprobar si efectivamente el universo se expande o no, ¿no? Entonces le encargó a su asistente, Jameson, que estudiara nebulosas débiles. O sea, fíjense, nebulosas cuya distancia no se tenía la menor idea. Hubble sospechaba que podían estar muy lejos, ¿no? Porque tenían una morfología similar, algunas, ¿no?, a la de Andrómeda, pero en realidad se veían mucho más débiles, con lo cual sospechaba que estaban mucho más lejos. Entonces, y que buscara desplazamientos hacia el rojo en las líneas del espectro. O sea, ¿por qué? Porque si el universo se expande, ya sea por el modelo de De Sitter o por otros modelos que vamos a ver que hay, que indican que el universo se expande. Soluciones, cuando digo modelos, soluciones a las ecuaciones de Einstein. Si el universo se expande, después vamos a ver por qué, la luz de cualquier estrella o galaxia debería llegar a nosotros levemente corrida hacia el rojo, salvo que esa estrella o galaxia se esté aproximando a nosotros, ¿no?, en forma manifiesta. Pero si no, en promedio o en mayoría, las galaxias deberían estar alejándose y por lo tanto la luz debería estar corriéndose hacia el rojo. Es un efecto similar, aunque no es el mismo, pero similar al efecto Doppler, ¿no? Muy bien, entonces lo que hizo Jameson fue medir espectros, identificar líneas de espectros del espectro, como para ver si esas líneas de emisión se corrían o no respecto, primero, una cosa, ¿no? Hipótesis fundamental, todo el universo se compone del mismo tipo de materia. Entonces yo puedo, si yo encuentro una cierta distribución de líneas de emisión y veo que coinciden con líneas de emisión conocidas en nuestra galaxia, pero las veo todas corridas, ¿no? Entonces concluyo que en esa galaxia están los mismos elementos que emiten o absorben, nada más que esas líneas se corren porque la galaxia se está alejando. Esa es la hipótesis, ¿no? Que es con la que todo cosmólogo trabaja. O sea, la física es la misma en otras partes del universo. Hipótesis 1. Hipótesis 2, relacionada con la hipótesis 1. El tipo de materia que hay en otras galaxias es el mismo que el que hay en la nuestra. Bueno, de hecho esa hipótesis también se aplica a nuestra galaxia. El tipo de materia de la cual se componen otras estrellas es el mismo del que se compone nuestra estrella. Muy bien, entonces Jameson obtuvo velocidades porque identificó líneas del espectro y por lo tanto identificó corrimientos hacia el rojo. Y lo que hizo Hubble es identificar variables cefeidas, una tarea realmente dificilísima,
porque algunas de estas nebulosas estaban más lejos que Andrómeda. Estaba hablando de identificar variables cefeidas en galaxias que están a millones de años luz de distancia. ¿eh? Una tarea muy difícil y más en esa época. Entonces, haciendo un resumen, ¿no? ¿Cómo hizo Hubble para medir las distancias a estas nebulosas? Bueno, acá lo resumí digamos, en 10 pasos, ¿no? A las cuales aquí, bueno, llamé los 10 escalones de la escalera al cielo, ¿no? Primero, identificó variables cefeidas, estrellas variables cefeidas, en 5 nebulosas espirales, a las cuales entonces aplicó el método, ¿no? Con la curva de Henrietta Leavitt. Supuso que una sexta nebulosa, compañera de una de las otras 5, estaba a la misma distancia. Esta es una hipótesis ya más discutible. Muy bien. Como él sabía entonces, digamos, con este método sabía las distancias de estas nebulosas. Entonces calculó las magnitudes absolutas, o sea, el brillo real, de las estrellas más brillantes de cada una. O sea, que agarró, no necesariamente variables cefeidas, sino identificó la estrella más brillante de cada una de estas 6 galaxias espirales. Supuso otra hipótesis no necesariamente, digamos, razonable, pero obviamente no 100% segura, que el brillo de la estrella más brillante de cualquier nebulosa es el mismo. O sea, supuso que la naturaleza de las galaxias espirales es tal que la estrella más brillante de cada una de ellas brilla igual. Es una hipótesis. Uno puede, eh, digamos, convencerse o no, pero suena razonable, pero digamos. Bueno, a partir de las magnitudes aparentes de las estrellas más brillantes en 14 nebulosas más, fíjense, en estas 14 nebulosas más, en muchas de ellas no pudo identificar variables cefeidas, pero sí pudo identificar las estrellas más brillantes de cada una de ellas. Entonces, con esta hipótesis de que el brillo intrínseco de la estrella más brillante de cada nebulosa es el mismo, pudo, midiendo el brillo aparente, determinar la distancia a cada una de estas 14 nebulosas. Después lo que hizo fue calcular la magnitud absoluta promedio, o sea, el brillo, o sea, como ya había determinado las distancias a estas 20 nebulosas, 14 más 1 más 5 me da 20. Entonces, sabiendo las distancias y la magnitud aparente, después vamos a ver la definición de magnitud, pero bueno, magnitud aparente y brillo aparente está relacionada con el brillo aparente, o sea, cómo brilla para nosotros, y la magnitud absoluta está relacionada con el brillo absoluto, o sea, la luminosidad absoluta de ese objeto. Muy bien, entonces con estos datos pudo determinar las distancias a estas 20 nebulosas, ¿no? Siguiente, hasta acá son 6 pasos. Siguiente, el séptimo. Comparando este valor, ¿no?, con las magnitudes aparentes de las estrellas en 4 nebulosas más distantes, en lo que se conoce como el cúmulo de Virgo, calculó sus distancias. O sea, identificó las estrellas más brillantes de 4 nebulosas más lejanas. Luego él, digamos, había identificado otras nebulosas espirales, pero estaban demasiado lejos como para siquiera identificar una estrella. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo? Agarró 22 de estas nebulosas más lejanas de las cuales no podía identificar ninguna estrella, midió la magnitud aparente de la luz total de cada una de ellas, comparó su promedio con el promedio de las 24 que conocía a la distancia, y efectuó la última hipótesis en esta cadena, que era que
supuso que la cantidad de luz promedio no varía entre distintos conjuntos de nebulosas. Entonces supuso, como conocía, digamos, la luminosidad absoluta, ¿no?, de las 24 estas que conocía a la distancia, supuso que la magnitud absoluta promedio de estas 22 es la misma que la magnitud absoluta promedio de estas 24. Y como él sabía la magnitud aparente promedio, estimó la distancia promedio a estas otras 22. Con todo esto, con todo este andamiaje, publicó el artículo fundamental de 1929 que va a marcar la tercera revolución observacional, que es nada más ni nada menos que el descubrimiento de la expansión del universo. Este es un gráfico original de esta publicación. Acá está la distancia en megaparsecs. Un megaparsec es 1.000.000 de parsecs, o sea, son más o menos 3.260.000 años luz. Y acá está la velocidad a partir del corrimiento al rojo de las líneas de emisión de la luz de estas galaxias, ¿no? Entonces, estas son, acá están, digamos, las 46, digamos, nebulosas cuyas distancias estimó. Acá están. Entonces acá está la distancia, acá está el corrimiento al rojo. Hizo pasar una recta por todos estos puntos. Por supuesto que hay mucha, digamos, dispersión. No obedece una recta. Sabemos que no tenía por qué obedecerla. ¿Por qué? Y por las velocidades, lo que llaman las velocidades peculiares de las galaxias. O sea, una galaxia, en el universo, las galaxias no es que están quietitas con respecto a la tela de la cual hablaba Einstein, la telaraña, la tela del espacio-tiempo, sino que algunas se mueven. De hecho, Andrómeda se está acercando a nuestra galaxia. O sea, Andrómeda y la Vía Láctea se acercan mutuamente producto de su fuerza gravitatoria mutua. O sea que el corrimiento al rojo de Andrómeda en realidad es un corrimiento al azul, ¿no? Fíjense acá, hay algunos puntos que están por debajo de cero. Hay algunas que se están acercando. Ahora, el resto está por encima de cero. Fíjense, de las 40 y pico, o sea, todas menos unas poquitas contadas con los de una mano, todas las demás se están alejando. Y cuanto más lejos están, más rápido se están alejando, en promedio, ¿no? Así, esta fue una gran revolución. Surgió inmediatamente un problema, y es que en esta primera determinación, digamos, hay una relación entre la pendiente de esta curva y el ritmo de expansión del universo. Y a partir de esta curva uno deduce que el universo se está expandiendo a un ritmo de 464 kilómetros por segundo por megaparsec. ¿Qué significa esto? Que una galaxia que está a 1 megaparsec de distancia se está alejando a 464 kilómetros por segundo. Si está a 2 megaparsecs, se está alejando a 928 kilómetros por segundo, ¿no? O sea, el tema es que si uno aplica las ecuaciones de Einstein a un universo que hoy en día se está expandiendo con este ritmo, da que el universo hace 2.000 millones de años estaba todo comprimido en una gran masa, ¿no? O sea, de densidad infinita. Esto después lo vamos a ver en detalle, pero... Y este valor es muy chiquito, 2.000 millones de años. Porque ya, obviamente, en esta época ya hacía rato que se sabía, o que se tenía suficientes evidencias, por un lado, de que nuestro propio planeta es más viejo que 2.000 millones de años, y por otro lado, en los modelos de evolución estelar, también se tenía una idea
de que nuestro Sol es más viejo que 2.000 millones de años. Con lo cual acá había un problema, ¿no? Pero más allá de esto, esta es la primer gráfico que muestra que el universo se está expandiendo. O al menos que las galaxias en promedio se están alejando de nosotros, ¿no? Como escribió Hubble en ese mismo año 1929, datos nuevos esperables en el futuro cercano pueden modificar la significatividad de la presente investigación, o, si son confirmatorios, llevarán a una solución portadora de un peso varias veces superior. El ritmo con que trabajó Hubble en estos años fue frenético. Esta curva es de 1929. ¿eh? Bueno, acá está fíjense, ahora después les voy a mostrar una curva 2 años después, pero antes déjenme mostrarles este gráfico. Estas son esta es la curva para, digamos, las 24, digamos, los puntos negros son las 24 nebulosas de las cuales pudo identificar estrellas, la que determinó la distancia directamente entre comillas, porque obviamente se basa en la hipótesis de variables cefeidas, en la hipótesis de que la estrella más brillante brilla igual en todas las galaxias. Bueno, estos puntos vacíos, estos círculos vacíos, y esta línea cortada es otro ajuste combinando cada uno, distintos grupitos, como si fueran un grupo, aunándolos como si fueran un grupo y poniendo como una especie de distancia promedio. Y la cruz representa la velocidad media para las 22 nebulosas, estas que les conté, que no se pudieron identificar estrellas, ¿ok? Esto me da la velocidad promedio. Pero por supuesto que el brillo de estas 22 nebulosas era diferente, era variable, con lo cual, digamos, había de estas 22 nebulosas, había algunas por acá, otras por acá, ¿no? Bueno, esto es una publicación de la Academia de Ciencias Nacional de Estados Unidos, 1929. Muy bien, ahora sí, vamos a 2 años después. Fíjense cómo va incorporando más datos. Si este gráfico llegaba a 2 megaparsecs, este gráfico tiene varios puntos a más de 10 millones de parsecs. Algún punto aislado llega a 20 y pico y hay uno a 30 y pico de millones de parsecs. Entonces él fue incorporando más nebulosas. Algunas las fue agrupando en grupos de 8. Acuérdense que ya aquí es como que estaba todo atado con bastante alfileres. Digamos, 30 y pico de megaparsecs es mucho más que 2 megaparsecs. O sea, es un factor muy grande. Acá debería corregir, no son 30, pero podríamos decir que es un factor, digamos, pongámosle 30, más grande. Entonces acá son todos valores medios, son todos círculos abiertos, valores medios, salvo estos que están acá, que son las que podía identificar estrellas individuales. Así, bueno, esta es la relación de, fíjense que en este rincón sería el gráfico de 1929. Aquí agarra nebulosas mucho más lejanas, pero las agrupa. Hay tanta incertidumbre que aquí lo que hace es agruparla en grupos de 8. Pero fíjense hasta dónde llega, ¿no? Era como que tenía una necesidad frenética de llegar a obtener resultados, ¿no?
En 1936 agregan 100 nebulosas más y siguen encontrando que la relación velocidad-distancia era bastante lineal, o sea, por lo menos hasta 70 millones de parsecs, o sea, 200 millones de años luz, o sea, que más del doble de este gráfico, hasta 200 millones de años luz, la relación se seguía viendo bastante lineal. Hoy sabemos que efectivamente hasta estas distancias es bastante lineal. Después vamos a ver que deja de ser lineal. Fíjense, acá tenemos un gráfico ya con todas estas em, nebulosas incorporadas, ¿no? De 1936. Acá no se ve muy bien esto del gráfico, pero bueno, entre paréntesis está em, el número de nebulosas que tiene cada punto. 5, 4, 6, ¿no? Entonces, lo que hizo directamente ya cuando estas nebulosas están lejanos es poner la magnitud de la quinta nebulosa más brillante de cada cúmulo, ¿no? O sea, tomándolo como para su gráfico o como indicador de distancia. Una hipótesis, o sea, suponer que la quinta nebulosa más brillante de cada cúmulo tiene más o menos la misma, el mismo brillo, ¿no? Son hipótesis, uno puede discutirlas o no, son hipótesis. Pero en todo caso, lo importante que se ve es que la relación lineal, velocidad, distancia, se mantenía. Acá les puse acá digamos, em, em, volvemos a la década del 20, digamos. Este es un gráfico hecho por Charlier en 1922. Ojo, acá hay nebulosas de todo tipo. Hay nebulosas extragalácticas, lo que hoy llamaríamos galaxias, pero también hay cúmulos, digamos, intragalácticos, por decirlo. Eh, Acá no hay, digamos, no hay ningún tipo de determinación de distancias, porque esto es un gráfico angular. Esto vieron como los mapamundis de la Tierra, los planisferios que tienen esta forma, donde acá está nuestro planeta Tierra, donde estas coordenadas tienen que ver con la latitud y longitud terrestre. Bueno, acá estas son coordenadas galácticas, donde está la longitud galáctica y latitud galáctica. Y justamente como son coordenadas galácticas, así como en los planisferios em, el eje central es el ecuador de la Tierra, en las coordenadas galácticas el eje central se toma coincidente con el plano de nuestra galaxia. Por eso no se ven aquí nebulosas, porque en el plano de nuestra galaxia, toda nebulosa que esté en la dirección del plano de nuestra galaxia, es muy difícil verlo porque está oscurecido por todas las nubes de gas y polvo que hay en nuestra galaxia. Por eso acá no se ve mucho. Acá lo que se ve es, claro, en esta época volvemos a la década del 20, ¿no? Acá se ve una gran concentración alrededor del polo norte galáctico, pero en realidad esto se debe, hoy sabemos, en esta época no, pero hoy sabemos, es que esta gran concentración son galaxias pertenecientes al cúmulo de Virgo, que es un cúmulo galáctico enorme, al cual de alguna manera nosotros estamos ligados, y que por lo tanto, digamos, a las escalas de sensibilidad de la década del 20, marcaba como que el universo era anisótropo, se marcaba una gran concentración en el polo norte galáctico. Hoy en día sabemos que eso no es así, hoy en día las evidencias indican que el universo es isótropo, no anisótropo, pero para llegar a esa isotropía hay que ir a distancias más grandes que la distancia del cúmulo de Virgo, que está a alrededor de 50 millones de años luz, más o menos.
Bueno, acá en realidad las palabras son parecidas a las que uno usa en geografía terrestre. O sea, lo que cuando uno trabaja con coordenadas esféricas, lo que llama el ángulo teta que es el ángulo que se subtiende con la vertical, es lo que uno llama colatitud. ¿Eh? Y la latitud es la que uno cuenta a partir de acá, ¿no? Por eso la colatitud sería 90 grados menos la latitud. Em, lo que sí se ve es que hay más nebulosas de diámetro angular pequeño, lo cual es razonable si el universo es homogéneo, porque es evidente que am, cuanto más me alejo, cuanto más me alejo, hay una mayor cantidad de galaxias en un universo homogéneo. O sea, piensen ustedes en esferas concéntricas, ¿no?, de un determinado ancho de radio, el volumen que hay aumenta con la distancia al centro, porque el área de una esfera aumenta con el cuadrado del radio. Entonces, eh, si el universo es homogéneo, o sea, el número de galaxias por unidad de volumen es constante, um, hay muchas más nebulosas lejanas que cercanas. Y eso es lo que se observa acá. Esta es la imagen que tenemos del universo en la década del 20, pero sin contar distancia. Acá no hay distancias, es distribución angular. Le dedicamos un minuto a hablar de Andrómeda, que es la galaxia espiral más cercana a nosotros. De hecho, nuestra galaxia Vía Láctea es una galaxia espiral, con lo cual es, digamos, nuestra hermana vecina, Andrómeda, también conocida como M31, por el catálogo del astrónomo Messier, que hizo ya hace más de 2 siglos. Esta es Andrómeda. Andrómeda y nuestra Vía Láctea pertenecen o conforman lo que se llama el grupo local, en donde a nivel masa y por lo tanto gravitación, están dominadas por Andrómeda y nuestra galaxia. Y el resto de las galaxias, que en total son unos 20, son galaxias más chicas, son galaxias satélites de alguna manera, porque están ligadas y de alguna manera orbitan alrededor de nuestras dos galaxias, la nuestra y Andrómeda, entre las cuales están las nubes grandes y la nube grande y la nube pequeña de Magallanes. Les cuento que así como Andrómeda se está acercando a nosotros, en realidad no sabemos si en este acercamiento se va a fundir con nuestra galaxia de aquí a algunos miles de millones de años, 5 o 6 mil millones de años, o bien se va a volver a alejar, como una especie de órbita mutua, ¿no? Eso no está del todo claro. Quiero en esta introducción meter como una especie de perlita en el medio de todo esto, y es contarles, acá podía poner 2020 o 2021, o sea, no es que esta tensión se haya resuelto, y es que el ritmo de expansión del universo, que ahora después vamos a ver cómo fue esa, esa otra tensión que fue la de la primera determinación de Hubble, de un ritmo de más de 400 kilómetros por segundo por megaparsec, que me daba una edad del universo de 2.000 millones de años. A los pocos años el propio Hubble lo fue ajustando y le dio una constante por debajo de 100, con lo cual ya me da una edad mayor a 10.000 millones de años, compatible con la edad de la Tierra, del Sol, etc. Hoy en día hay dos grandes formas de determinar el ritmo de expansión del universo. Uno es justamente como hizo Hubble, con la escalera de distancias cósmicas, em, candelas de distancia, como las variables cefeidas, lentes gravitacionales, de los cuales por ahora no vamos a hablar, etc. Y hay otra forma que es midiendo lo que se llama la radiación cósmica de fondo, o sea, los restos de la gran explosión, los restos de la época en que estaba todo caliente. Y resulta que hoy en día,
con el método, digamos, de las distancias, me da un ritmo de expansión del universo de 67,8 kilómetros por segundo por megaparsec. Perdón, con las distancias, la estimación me da entre 73 y 76 kilómetros por segundo por megaparsec, mientras que el ritmo de expansión del universo, a partir de la información dada por el Fondo Cósmico de Radiación, me da un valor de 67,8. Los errores estadísticos de estos dos grupos son mucho menores que la distancia entre estos dos. Con lo cual hay una tensión que hasta ahora no se sabe cómo resolverla. Obviamente, hay algún tipo de error sistemático no considerado. Ojo, yo meto dentro de la bolsa de errores sistemáticos errores en calibración, instrumentos de medición y también teorías y modelos aplicados al universo como un todo, ¿no? Esto quería comentárselo acá en el medio de esta clase introductoria para que vayan palpitando que la cosmología es una disciplina eh, en constante evolución, como vamos a ver, y también en, en- en constante tensión. Hay más de una tensión. Muy bien. Volviendo a Einstein, el descubrimiento de Hubble hizo que Einstein, ni bien se enterara, descartara rápidamente su universo estático y su constante cosmológica. Eh, Incluso también el propio de Sitter, que tenía su propio modelo estático, también lo descartó a partir de una estimación de la masa de nuestra galaxia. Así que en un encuentro entre ambos, en 1930, en Londres, en la Sociedad Astronómica Real, de Sitter admitió que ambos modelos, tanto el de él como el de Einstein, eran incorrectos. So, Eddington, Arthur Eddington, hizo una pregunta, ¿no? ¿Por qué debería haber solamente estas dos soluciones, ¿no? Busquemos soluciones no estáticas, busquemos soluciones dinámicas. Claro, estamos acá, digamos, eh, entre 1927 y 1930, en el medio aparece el paper el descubrimiento de Hubble del primer indicio de la expansión del universo en 1929, ¿no? O sea, por eso les digo que la década del 20 fue, en este sentido, muy efervescente, ¿no? Ahora les voy a hablar de un par de personajes que en esta década ya empezaron a encontrar soluciones no estáticas a las ecuaciones de Einstein. Entonces, finalmente, De Sitter escribe en 1931, ¿no? Ambas soluciones deben ser rechazadas, dado que estas son las únicas soluciones estáticas de las ecuaciones. La verdadera solución representada en la naturaleza debe ser una solución dinámica, o sea, donde el tamaño del universo cambia. Y aquí es donde aparece un importante, aunque lamentablemente e injustamente poco conocido en esa época, físico ruso, Alexander Alexandrovich Friedman, que encima murió prematuramente joven. Fíjense que este prodigio en la década en 1920 asume un puesto en el Observatorio Geofísico principal ahí en Petrogrado, lo que ahora es San Petersburgo. Él era profesor de física y matemáticas, también en el Instituto Politécnico. También trabajó en el Departamento de Aeronáutica Aplicada. En 1922 presenta su tesis de grado, La hidromecánica de un fluido incompresible. Bueno, este físico aparentemente alejado del mundo de la cosmología y mucho más uno pensaría del mundo de las ecuaciones de Einstein, que digamos, en 1920 eran muy pocas las personas en el mundo que ni siquiera las entendían, ¿no? Son ecuaciones muy complejas.
Resulta que se entera Friedman de la teoría de la relatividad general de Einstein, ¿no? Se entera recién en los primeros años 20. ¿Por qué no se entera antes, en 1915? Y piensen que Rusia en ese momento, por un lado, estaba la Primera Guerra Mundial, hasta 1918, que hacía prácticamente imposible las comunicaciones entre Alemania y Rusia, y encima en 1917 se produce la revolución bolchevique. O sea que, pues eso recién toma conocimiento después de 1920, era tenía un gran matemático también, un muy buen matemático. Se entusiasma pero por el desafío matemático de las ecuaciones de Einstein. Entonces se dedicó a encontrar soluciones. Soluciones para espacio-tiempos que tengan ciertas simetrías, ¿no? En particular, espacio-tiempos que describieran un universo homogéneo e isótropo. Sin preocuparse por cuánta evidencia hay o no observacional sobre que el universo tenga cierta geometría, o se expanda o no, o qué. Entonces él demostró que la teoría original de la relatividad de Einstein tenía muchas soluciones diferentes en donde el universo se podía expandir, contraer, etc. Y demostró que sin el término de constante cosmológica, todos los resultados eran universos en expansión. ¿Eh? Por supuesto que podía haber universos en contracción, pero esos universos, digamos, tienen un final muy cercano y, digamos que es el final de llegar a un estado de tamaño nulo. ¿Mm? Los universos en expansión, porque en realidad además un universo en contracción, la propia teoría me dice que si está en contracción es porque antes llegó a un punto de máxima expansión y antes un periodo de expansión, salvo que optemos por una condición inicial extraña en donde el universo arranca de un tamaño infinitamente grande con unas condiciones muy especiales. O sea, es poco realista físicamente. Entonces, la mayoría de los modelos que descubrió Friedman eran universos en expansión con materia. Depende de la cantidad de materia, eh, algunos expandiéndose para siempre y otros llegando a un tamaño máximo para de luego recontraerse, ¿no? Finalmente, en 1924 publica sus resultados, pero en esa época era muy poco el contacto que había científico entre la Unión Soviética, la recién nacida Unión Soviética y Europa Occidental, así que, al menos en forma inmediata, fue nulo el eco que tuvo en la ciencia occidental. ¿Mm? Y por otro lado, un físico y sacerdote católico belga, Georges Lemaitre, en 1927 publica un modelo de universo en expansión, pero en una revista también con escasa circulación, digamos, o por lo menos no tanto impacto como otras revistas en Europa Occidental, los análisis de la sociedad, los análisis de la Sociedad Científica de Bruselas. Un ejemplo interesante de alguien de fe católica y al mismo tiempo interesado por la cosmología. Él no conocía los resultados de Friedman, o sea, descubre paralelamente eh, soluciones a las ecuaciones de Einstein en donde el universo nació un tiempo finito atrás, ¿no? Fíjense que terminó siendo presidente de la Pontificia Academia de Ciencias. Eh, También tardó en ser reconocido por sus pares, digamos, ingleses y alemanes y norteamericanos, pero ya en 1930 había quienes habían tomado conocimiento, ¿no? Concretamente de Sitter, en una carta que le escribe a Harold Shapley en 1930, dice: he encontrado la verdadera solución, o al menos una posible solución, que debe ser en algún punto cercana a la verdad. Era un artículo por Lemaitre, que había escapado a mi atención en su momento. Lemaitre había estudiado
en algún momento con Eddington. Entonces le escribe a Eddington para recordarle de un artículo que publicó en 1927, al cual en su momento Eddington le había prestado poca atención. Claro, ya en 1930, con los resultados de Hubble, Eddington se da cuenta del valor del trabajo de Lemaitre, que es así como se lo muestra de Sitter, ¿no? A su vez de Sitter se lo comenta a Einstein. Rápidamente Einstein comenta que el trabajo de Lemaitre se ajusta bien a la teoría general de la relatividad. O sea, hizo bien las cuentas y las hipótesis, ¿no? Incluso el año siguiente, en 1931, de Sitter valora públicamente el brillante descubrimiento por parte de Lemaitre del universo en expansión. Así lo llamó de Sitter en 1931, el universo en expansión. Claro, poco se habló en ese momento del pobre Friedman, que encima ya se había muerto, ¿no? En ese mismo año Lemaitre propuso, en forma hasta de alguna manera poética, que el universo actual es las cenizas y el humo de fuegos artificiales brillantes, pero muy rápidos. Podríamos llamarlo la primera imagen metafórica del Big Bang, ¿no? En 1931. Y como para terminar, digamos, la clase de hoy, en esa misma década del 30, va a aparecer algo que ahora ustedes conocen mucho, solamente basta con leer los titulares de los medios, de las redes, que constantemente se habla de descubrimientos de la materia oscura, de la energía oscura, que no sabe qué es y demás, de lo cual vamos a hablar mucho más adelante. Y en 1933, yo ahí le puse, nace la materia oscura, porque aparece la primera evidencia de que hay mucha materia oscura en el universo. Oscura significa no luminosa. En esa época es la única connotación, no luminosa. Y lo describe un astrónomo búlgaro llamado Fritz Zwicky, que bueno, nació en Bulgaria, luego se radicó en Estados Unidos, falleció en Pasadena, California. Él, observando un cúmulo de galaxias llamado el cúmulo de Coma, en 1933, determinando velocidades peculiares de las galaxias. Acuérdense que ya para 1933 hay un montón de determinaciones de velocidades de galaxias, pero entonces, aplicando la ley de Hubble, toda velocidad que esté por encima o por debajo de esa recta se toma como velocidad peculiar, que tiene que ver con los vínculos entre las galaxias entre sí, de las galaxias entre sí, ¿no? Con lo cual, Fritz Zwicky, aplicando se llama el teorema del virial, que para los que se acuerdan de alguna materia de mecánica, los que han, digamos, en física, es un teorema que me dice que en un sistema ligado, en este caso, bueno, es un teorema general, pero en el caso de fuerzas que decaigan con el cuadrado de la distancia, como la fuerza gravitacional, el valor medio de la energía cinética está relacionado con, o digamos, el valor medio de la energía potencial de esa fuerza está relacionado con 2 veces el valor medio de la energía cinética, ¿no? Entonces, determinando las velocidades de muchas de esas galaxias peculiares, ¿no? Y determinando en promedio las distancias entre ellas, aplicando el teorema del virial, estima un valor medio de la energía cinética, o sea, del cuadrado de las velocidades, y el valor medio de la inversa de su separación, ¿no? De estas galaxias en el cúmulo de Coma. Y deduce una cantidad total de masa, ¿m? Que le daba 400 veces mayor al deducido a partir de su luminosidad. Bueno,
Ese factor ahora es bastante menor, no son 400, es bastante menor, pero fue la primera indicación de que hay mucha materia oscura. ¿Mm? Muy bien, vamos a hacer una cosa, vamos a terminar la clase de hoy acá. La clase que viene vamos a retomar con esta misma transparencia para terminar de comentarla.